Llegó el momento del migranálisis, en esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, profesor investigador de Migración y Derechos Humanos en el Colegio de la Frontera Norte, Unidad Nogales, egresado del doctorado en Estudios de Migración de El COLEF, investigador invitado de Continente Móvil para el migranálisis, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. Israel, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, David, un saludo a toda la audiencia. Hoy un tema delicado que tiene muchas vertientes, del que hemos escuchado también aquí, por ejemplo, con los oficiales de migración en California, Estados Unidos, pero del que poco hemos ahondado. ¿Cómo perfilan racialmente Israel a los desplazados, a los migrantes? Así es, David. Pues este es un concepto, el perfilamiento racial de los migrantes, y se considera un fenómeno pues que está afectando a miles de personas, lo vamos a ver. Especialmente, bueno, este día yo retomo un informe muy interesante que se llama "Como me ven, me tratan", el perfilamiento racial en la migración. Este fue presentado por el Observatorio de Racismo en México y Centroamérica en el 2023. Y bueno, pues fue importante pues profundizar en lo que nos entrega este informe. A manera de antecedente, el término perfilamiento racial aparece en 1990 en un artículo de New York Times. Entonces, ¿qué sucede? Pues los periodistas identificaron una práctica sistemática de la Policía Estatal de Nueva Jersey en Estados Unidos, donde, bajo excusa de combatir el tráfico de drogas, detenían a las personas negras simplemente por su color de piel y las acusaban de, sin tener pruebas de que estuvieran relacionadas con asuntos de drogas. Entonces, en el reportaje que presentan en el New York Times, aparece ahí en el concepto de perfilamiento racial. Esto, bueno, pues causa, digamos, conmoción, tiene efectos y empieza a ser considerado en otros círculos, entre esos pues el propio círculo académico, los círculos de las organizaciones internacionales de derechos humanos, y cuando se da la declaración y el programa de acción de Durban, en una gran convención que se hace en África, ya se considera, ya se define más sustancialmente, digamos, el concepto, y se define como la práctica por parte de agentes de la ley de someter a personas a actividades de investigación basadas en raza, color, ascendencia, origen nacional, origen étnico, y no en el comportamiento específico del que se está pues haciendo, por ejemplo, los operativos. Y en el caso de América Latina, bueno, tenemos ahí un antecedente que es con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo aborda como una acción represiva que se justifica falsamente en seguridad pública, pero que en realidad se basa en estereotipos raciales y étnicos. Entonces, pues prácticamente son, digamos, en términos más generales, agentes de la ley que, pues, bajo el argumento de que están haciendo su trabajo en materia de seguridad, pues detienen a todas aquellas personas que tienen ciertos rasgos que las hacen diferentes, digamos, a la comunidad en general que habita en esos lugares, David. Oye, y esto me imagino que también se ha dado en todo el mundo en diferentes etapas. Digo, yo lo asocio con lo que hemos visto aquí con la comunidad afrodescendiente o con los mexicanos y latinoamericanos, pero debe de haber ejemplos de esto, me imagino, en todo el mundo. Digo, entrar en toda América Latina, pero también en el resto de los continentes. Así es, David, esto sucede pues prácticamente en todo el mundo. Es interesante, por ejemplo, mencionar que hay un comité para la eliminación de la discriminación racial, que es CERD, sus siglas, es interesante, citan en este informe del observatorio lo que ha estado haciendo este comité para la eliminación de la discriminación racial, donde nos señala que afecta especialmente a migrantes, a personas de las minorías étnicas, como
son los afrodescendientes, y también a personas en situación de pobreza, digamos que son quienes llevan más las de perder en esta situación de persecución, porque no hay otra palabra de definir, persecución por quien eres, aunque no hayas cometido ningún delito. Y bueno, otra cuestión que se pone a debate en este informe es que el concepto de raza tal cual no es una categoría que tengamos nosotros protegida en la Constitución. Tenemos otras categorías, como son comunidades indígenas y comunidades afroamericanas, pero no tenemos la categoría de raza. Entonces, esto ha hecho más complicado la situación, y bueno, digamos que el porqué de esto es pues todo este proceso de mestizaje que vivimos en países como el nuestro, y mencionan otros países como por ejemplo Colombia, donde se trata de forjar o forzar una identidad nacional, donde todos somos iguales, pero que en ese forzar la identidad nacional lo que haces es que desapareces a otras razas. Y contemplemos razas, y esto también es muy importante, no desde una cuestión biológica, ¿no? Que este fue el falso argumento que sobre todo aquellas personas, digamos, que han siempre discriminado, estos grupos de personas blancas que han argumentado que porque tú tengas otro color de piel o porque tengas otras características eres menos valioso biológicamente, ¿no? Lo cual es una farsa. Aquí se argumenta raza como una construcción social, es decir, las personas se ponen de acuerdo para definir sus propias identidades, pero no tiene nada que ver con, digamos, la cuestión biológica. Entonces, en esa construcción social, pues aparece este concepto de mestizaje, la famosa raza de bronce, y desaparece pues otras muchas identidades que hay en el país. Entonces, a la hora de que se persiguen, pues no hay, digamos, elementos legales de cómo defender o cómo perseguir a los perpetradores, que en este caso pues mayormente son elementos de las agencias de seguridad, pero también, David, hay en el sector privado quienes pues discriminan, ¿no? Y esto lo conocemos con esos famosos letreros que hay: nos reservamos el derecho de admisión, y al reservar el derecho de admisión es no dejarte entrar porque eres morenito, porque estás chaparrito, porque a lo mejor perteneces a una religión y tienes ciertos elementos que te identifican con esa religión. También lo hace el sector privado. Sin embargo, digamos que hay que avanzar porque no tenemos legislado que se castigue estas prácticas. Y tal es así que están estos letreros de derecho de admisión, David. Oye, y hablando de las consecuencias del perfilamiento racial de los migrantes, me imagino que van más allá de lo que ya nos explicaste. Es decir, esto, como en muchos fenómenos sociales, me imagino que se desdobla en otro tipo de situaciones, por ejemplo, de estereotipos o de clichés o de más acciones de discriminación más allá de los migrantes. Es decir, esto al momento en que lo vemos y lo normalizamos, pues claro que va a permear en los otros aspectos de nuestra sociedad, más allá del per se migrante, ¿no? Así es, David. Hay algunos casos emblemáticos que vienen aquí. Yo les invito a leer este informe porque es una sistematización tanto de los aspectos legales como, digamos, de los casos emblemáticos, ¿no? El informe, como les mencionaba, se llama "Como me ven, me tratan: el perfilamiento racial en la migración". Ustedes lo googlean y aparece en los primeros resultados y se puede descargar. Pero hay algunos casos súper interesantes. Por ejemplo, no sé si recordarás el caso de 3 indígenas etzales en Chiapas, mexicanos, eran 2 mujeres y un hombre, que los agarra el Instituto Nacional de Migración y le dice a deportarlos a Guatemala. Oiga, soy mexicano. No parece mexicano, ¿no? Parece guatemalteco. Y los hacen
firmar los documentos para ser deportados a Guatemala. Y los deportan a Guatemala. Y entonces esto se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y finalmente pues fallan a favor de los mexicanos y hacen hasta pedir disculpas al Instituto Nacional de Migración y resarcir el daño. Pero estamos hablando de que se puede llegar a este tipo de extremo, como que te deporten a otro país porque la gente dice que tú no pareces mexicano. Hay otro caso, en el caso de los privados que mencionabas, pues qué otras situaciones pueden suceder. Esto fue en unos condominios que se llaman Cumbres de Santa Fe. Entonces, si parecían trabajadoras del hogar, no podían moverse por determinadas áreas del condominio privado, porque bueno, parecían trabajadoras del hogar. Entonces, pues no puedes entrar por aquí porque a lo mejor pues no se ve bonito, ¿no? Para el resto de las personas que viven ahí. Esto también se va a la CONAPRED y finalmente emite opinión jurídica la CONAPRED. Pero bueno, hay otros muchos casos que se presentan en este informe, varios en Tijuana, porque participa como parte de su observatorio Espacio Migrante, que ya sabemos que es un albergue que ha venido trabajando con la comunidad afrodescendiente fuertemente, tanto en su protección como, digamos, en el caso del albergue, pero también en la cuestión jurídica, ¿no? Entonces, vienen casos de perfilamiento directo, es decir, personas que han sido detenidas en la ciudad de Tijuana bajo las características de ser afrodescendientes, o su vestimenta, o su cabello, o su lengua. En especial, esta población es mucho más severa, digamos, la persecución, ¿no? Comparado con otras personas que pueden ser de Centroamérica, que pueden ser morenos, y de alguna manera no distinguirse del resto de la población mexicana, a menos que pues los identifiquen por su tono de piel. Pero hay un caso en específico, David, que sí, para mí fue, ahora que estaba leyendo el informe a profundidad, que me causó bastante conmoción, que fue que agentes de migración, una exagente de migración, que es entrevistada, digamos, de manera anónima, señala que hay toma de decisiones hasta por el olor de los migrantes dentro del instituto. Entonces, a ese grado llegamos en cuanto a perfilamiento racial, David. Sí, y es terrible porque esas historias las hemos escuchado de mayor o menor manera en las oficinas de migración, con los oficiales dedicados a estas áreas, hasta en los aeropuertos, en estaciones de conexiones, qué sé yo. ¿Con qué podemos cerrar, Israel? Una vez que ya entendimos la base y podemos crear conciencia de que esto existe y que hay organismos que están luchando contra ello y que se acabe, ¿qué tipo de conclusión podríamos ofrecer en este momento? Yo creo que tenemos que seguir trabajando entre todos, organismos de defensa de derechos humanos, los medios de comunicación, nosotros desde la academia, en primero visibilizar la conducta, denunciar la conducta y después llevarla al plano legislativo, es decir, sentar a quienes van a estar ahora en Cámara de Diputados, en lo que es el Senado de la República, a que escuchen estas demandas y que hagan reformas en las legislaciones que permitan hacer justicia a favor de estas personas migrantes, de estas personas en condiciones de pobreza y de estas personas que por su raza, por su religión, por sus características físicas y los otros elementos, digamos, que las hacen distintas a la generalidad, pues son perseguidas, ¿no? Sin haber motivo. Hay que hacer justicia y para eso hay que hacer los cambios legales y creo que ese es el rumbo que hay que seguir, no hay que quitar el dedo del renglón. Muy bien. Israel, como siempre, te agradezco enormemente, te mando un abrazo a la distancia y nos escuchamos muy pronto. Que tengas un excelente miércoles. Buenos días. Igualmente, un abrazo, David, y un saludo a toda la audiencia.
Gracias. Es el doctor José Israel Ibarra, profesor investigador de Migración y Derechos Humanos en el COLEF Unidad Nogales, investigador invitado de Continente Móvil.